Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Las personas que han venido a vernos esta noche, vamos ya con el avance de los temas que nos esperan, con la recomendación de que no os lo perdáis. Y además te llevaremos a descubrir los lugares más misteriosos de la capital de nuestro país. Eso y mucho más nos trae el espacio en blanco de esta semana. Un tiempo de radio al que ya estás invitado. Disfrútalo. Todo eso y una conexión que haremos con Egipto, es el país, ese país del que acabamos de regresar, para contaros un descubrimiento que pudimos vivir, aunque no pudimos contar. Saludar ya a nuestra primera invitada, un ser delicioso. Paloma Navarrete, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Estás a gusto? Divinamente. Qué placer que estés con nosotros. Déjame que te presente. Has estado varias veces, pues yo siempre te tengo muchas ganas. ¿Eres farmacéutica? Sí. ¿Has ejercido como farmacéutica? Sí, he trabajado en investigación toda mi vida, en investigación farmacéutica, en plantas aromáticas y medicinales. No me digas. ¿No tenías una farmacia? ¿Investigabas? Nunca he sido boticaria, he sido farmacéutica. ¿Psicóloga también? Sí. También. Vale. Has escrito muchos libros, miembro del grupo EPTA, te has interesado por disciplinas heterodoxas como la astrología, esto lo has sacado de tu página web, numerología, quirología, cábala, siendo una especialista en el tema dedicado al tarot. Estuviste hace tiempo en Canarias con nosotros hablando de un libro y has sacado un segundo libro que es la segunda parte, ¿no? Pues más o menos. ¿Qué se llama? Es en el estilo, pero tiene cosas nuevas. Vale, que se llama Otras fronteras, otras realidades. El aprendiz de brujo. ¿Eres una bruja? Soy aprendiza de bruja, siempre lo seré. No creo que en esta reencarnación tenga tiempo para ser bruja. Necesitaré más reencarnaciones. Vale, esta noche Paloma nos va a contar alguna de sus aventuras, pero te lo pregunto, todos nos sorprendemos. Tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, que no vamos a desvelar todavía, que te daba la enhorabuena por cómo lo haces en televisión, que de repente entras en un sitio, nos pasó a nosotros también, que lo hemos vivido, y hoy vamos a revivirlo otra vez en un fragmento, en un lugar que no te cuentan nada, y de repente conectas y cuentas la historia de lo que ha pasado allí, no de gente visible me refiero. ¿Cómo lo haces? Pues no lo sé. Vale. Realmente. Vale, pues vale. Pero ocurre. De eso estamos seguros que ocurre. Vamos a intentar saber si lo averiguamos a lo largo de la noche con nuestra invitada. Es un placer que estés con nosotros. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntarla o intervenir. No os perdáis lo que nos va a contar, ya veréis que increíble. Tras esa primera introducción nos vamos a conocer algo más de ella. Paloma Navarrete es nuestra primera invitada. Ella se define como una aprendiz de brujo, y estas son algunas de sus palabras. El día que nací, el sol estaba en el signo de Virgo, Géminis ascendía en el horizonte y la luna transitaba por Piscis. A los 9 años, Peter Pan me enseñó a volar y en mi juventud fui muy dada a las premoniciones. Sin embargo, cuando me trasladé a vivir a Guatemala, no hubo ninguna señal premonitoria, aunque los 3 años que pasé allí marcarían un nuevo rumbo a mi vida. En Guatemala conocí a un chamán que me saludó diciendo: «Te esperaba».
pero no tan pronto. Y continuó hablando de mi vida como si hubiera estado allí. Se despidió preguntando: ¿quieres aprender conmigo? Un chamán elige a su aprendiz. El aprendiz decide si quiere ser elegido. Yo quise. Fueron 3 años intensos. Había tanto que desaprender para poder llegar a percibir la auténtica realidad. Entre ataques de desesperación, explosiones de rebeldía y tentaciones de abandonar, pero mayor deseo de seguir, fui recordando que sabía volar y aprendiendo que los espejos son puertas a otra realidad. Recordé que los objetos tienen memoria y pueden hablar, que la magia existe y obedece a unas leyes, que hay otras vías de percepción distintas a los 5 sentidos tradicionales. Practiqué la psicometría, hice viajes astrales, me asomé a una bola de cristal, vi hacer y deshacer trabajos mágicos. Durante 3 años el chamán se rió a grandes carcajadas de mi desesperación, de mi rebeldía y mis tentaciones. Me escuchaba y se reía. Nunca contestó a una pregunta mía. Simplemente me procuró situaciones para que yo encontrara las respuestas. Cuando llegó el día de volver a España, apareció en el aeropuerto, me dio un abrazo y me regaló un tarot. Mi trabajo ha terminado, dijo. Ahí comenzó el mío propio. Conozcamos algo más de ese peculiar trabajo que realiza nuestra invitada. Desaprender lo aprendido para conocer esa otra realidad, decías aquí. ¿Hay que hacer eso? Sí, es fundamental, porque tenemos que quitarnos muchas ideas preconcebidas, muchos prejuicios, muchos enfoques de la realidad nuestra que no responden a la realidad real. En fin, a veces da un poco de miedo. Sí. Vamos un poquito al principio. Creo que te lo he preguntado otras veces. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que eres una niña especial, un Peter Pan? Una niña Peter. Pues, a ver, yo desde que soy muy pequeña yo he tenido precogniciones muchas y visiones también. Mi bisabuela Blanca venía al borde de mi cama por las noches, algunas noches, y me acariciaba y me arropaba y era encantadora. No me hablaba, pero era encantadora y sonreía. Y bueno, yo lo encontraba. Estaba fallecida, claro. Sí. ¿Y tú la veías normalmente? Yo la veía normalmente. ¿No tenías miedo? Yo no, era encantadora. Y además yo sabía que era mi bisabuela. Y entonces a mí eso me parecía muy normal. O sea, mi explicación era, a ver, como la abuelita Blanca, que es como la llamábamos, está en el cielo, pues puede venir a verme, porque es que en el cielo ya se tiene mucho poder, en el cielo, o sea que ya puede venir cuando quiera. Y me parecía tan bien. ¿Y ese fue el primer contacto que tuviste con...? Yo creo recordar que ese fue el primero. Y luego yo se lo contaba a la abuela. Y la abuela siempre me decía que lo soñaba, que yo lo soñaba, pero que tenía unos sueños tan reales y que yo era tan fantasiosa que me parecían verdad, pero que no venía la abuela Blanca. Pues venía. Supongo que eso sería no sé si un trauma o un enfrentamiento con el resto de los chicos que estaban a tu alrededor, con el resto de la vida, de tu familia y de la gente, ¿no? ¿Tú te lo tomaste bien? No, yo me lo tomaba bien. Bueno, vamos a ver, yo estas cosas se las contaba a mi abuela, ¿eh? No te creas que a todo el mundo. Mis hermanas no tenían ni idea de mis historias. Y mi madre me decía que era Antoñita la Fantástica. Ya estás, Antoñita la Fantástica, ya estás. Y ya, nada más. Vale, pasa el tiempo. No sé cuándo vas a Guatemala. ¿En qué momento vas a Guatemala? A ver, yo voy a Guatemala en el
creo que fue en el año 69 hasta el 73. ¿Ya estabas casada? Sí, y embarazada de mi segunda hija. Yo tengo una hija guatemalteca. Sí. Nació en Guatemala, mi hija pequeña, Camila. Hasta ese momento, hasta el momento de ir a Guatemala, ¿la vida va tranquila? La vida va tranquila porque, a ver, yo cuando salgo del colegio me meto en la universidad, y además de una manera muy activa, porque yo hice mucho teatro, fui del TEU universitario y dirigí la revista cultural de la facultad y fui delegada de actividades culturales, y bueno, yo viví mi época universitaria a tope. Entonces esto estaba de telón de fondo. Yo cuando necesitaba saber algo, por ejemplo, alguna de las preguntas de algún examen, pues ahí también, y acertaba bastante, digamos. Y bueno, pues eso, saber que esto está ahí, que va a pasar esto, pero no era mi prioridad ni muchísimo menos. O sea, mi prioridad era todo lo que estaba yo haciendo en la universidad, lo que era en mi época la universidad. Claro que yo fui a la universidad franquista, entonces corríamos mucho delante de los grises, ¿sabes? Y todo era muy emocionante. Entonces, hasta que yo no llegué a Guatemala y me encontró mi chamán, todo esto estaba detrás, y fue entonces cuando volvió todo de golpe a mi cabeza. Y esta noche con Paloma Navarrete, hablando un poco de ese extraño mundo que existe más allá. Llegas a Guatemala, ¿cómo conoces al chamán? ¿Aparece de repente o cómo? Bueno, fue un conocimiento muy curioso. Teníamos una reunión en casa de unos amigos que también eran, bueno, a ver, a todos nos encantaba el misterio y los ovnis y los fenómenos extraños, y entonces habían organizado una reunión porque iba a ir a un señor que, según ellos, hipnotizaba muy bien, y que hacía cosas extraordinarias. Y yo iba encantada a ver qué va a pasar esta noche, ¿no? Y entonces la anfitriona, cuando yo llegué con mi marido, me lo presentó, y yo noté que él se sobresaltaba un poco, y además me daba la mano y se quedaba con mi mano pues un poquito más de lo normal. Entonces, a ver, yo tenía 29 años. ¿Súper guapa? Bueno, era monina. Yeah. ¿Monorra? Un poco. Yeah. Oye, pero esas cosas no se dicen. Vale. Y entonces, pero tonta, mayormente. Y entonces pensé, bueno, le he encantado. Le he encantado. Y ahí se quedó. Y haciendo él unas pruebas de hipnosis me dijo, ven porque quiero ver si eres sugestionable, apártate un poco del grupo. Y entonces fue cuando me dijo, te esperaba, pero no tan pronto. Ahí fue cuando yo me quedé un poquito... Pero es que me contó mi vida. ¿Sí? Y no me conocía de nada. Y me describió la casa mía en Madrid, me contó... Bueno, alucinante. Y después de todo ese despliegue, me dijo, ¿quieres aprender conmigo? Y en ese momento le pedí el teléfono. Luego pensé, soy insensata, pero yo dije sí. Luego he sabido que un chamán elige a su aprendiz, pero el aprendiz tiene la libertad de decir sí o no. Y yo le dije sí. Y ahí me metí en un jardín. Cuando hablas de chamán, Paloma, ¿vivían en Guate, la capital o...? En Guate DF, en la capital. Guate, sí. Sí, en Guate. A ver, mi chamán era un hibridaje, o sea, porque era mezcla, era de padre europeo y de madre chamana quiché. O sea que... Y le venía todo por la línea materna, por la línea de su madre. Y él, en Guatemala, pues él tenía un negocio y tenía una vida muy normal y estaba casado y todo muy normal
aparentemente muy normal, o sea, él era un empresario, en fin, pero luego tenía su vida chamánica. Y era un chamán, y además un chamán reconocido como tal chamán. ¿Hacía rituales con animales? Él hacía rituales no con animales, pero sí, y además participaba en todos los rituales chamánicos que en las fiestas importantes se organizaban las comunidades indígenas de Guatemala, porque cada comunidad tenía su chamán. Y tenía su gente también, todos sus... Él era un guía espiritual de toda una comunidad. Y ahí una vez me coló en uno de esos, que yo tuve una experiencia ahí impresionante. Cuéntanosla, por favor. Me metió de contrabando, vamos, directamente. Pues mira, era equinoccio de primavera, fiesta muy importante, y en todas las comunidades indígenas pues bajaban con sus chamanes, con sus marimbas. Era espectacular, porque veías cómo llegaban al lugar secreto del encuentro. En el campo, supongo, en la selva. No era en la selva precisamente, era en una cueva, zona volcánica. Yeah. Y entonces bajaban pues con sus marimbas, tocando su música, con esos colores maravillosos de todos sus trajes tradicionales. Y entonces iban entrando en esa cueva, íbamos entrando, porque yo iba con la comunidad de mi chamán, iba con unas trenzas, bueno, yo tenía el pelo largo, y yo con unas trenzas y una ropa tradicional y muda, ya más bien calladita, y allí con ese río de gente, y entramos en la cueva, y entonces ahí hubo un ritual fantástico con música de tambores, bum, 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 la gente bailando, moviéndonos continuamente, o sea, ahí no había cansancio ni había nada, con un ritmo, y aparecieron en el fondo de la cueva todos los chamanes con su traje chamánico, con sus máscaras chamánicas, y salió el gran chamán, el chamán de chamanes, el maestro de maestros. Y entonces salió él, ellos le dejaron como en un sitio de honor, digamos, y ese chamán de chamanes se convirtió en un jaguar. ¿Qué me dices? Y eso lo he visto yo y todos los cientos de personas que había en esa cueva, que caímos de rodillas, todos. Y ese chamán, convertido en un jaguar de verdad, todos lo vimos, el jaguar salió de esa cueva por una puertecilla que había, y ahí se quedó todo. ¿Me dices que es una alucinación colectiva? Pues puede ser, pero es suficiente. Suficiente fenómeno, ¿verdad? Suficiente. Siempre ha habido y ha existido pobres y ricos, pero de unos años a esta parte, desde luego, la diferencia es muchísimo más notable. La cultura es la base. Si un pueblo no da cultura, pues maneja a la gente como quiere. Entonces, para mí es básica la cultura y el trabajo. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan para acabar con la pobreza, respetar el medio ambiente, luchar por la paz y mejorar la igualdad y la justicia, entre otros propósitos. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y esa mañana del día 18 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, los españoles que estaban trabajando en el rincón de esta banda nos llamaron, sobre todo el inspector Mahmoud me llamó a mí, porque había un hueco, un pequeño hueco que aparecía entre la arena. Entonces miramos allí, efectivamente vimos que se veían los pies de un sarcófago. Multitud de preguntas, Paloma, luego te las intentaré transmitir. Este chamán no tanto te enseñó, sino que te ponía en situaciones para que aprendieras. Que quizás sea la forma de aprender, ¿no? Claro, esa es la forma de aprender que ellos tienen. Bueno, lo primero
es que me llevaba con él en muchas ocasiones cuando venían a pedirle ayuda, indígenas, que él los guiaba y los protegía y en muchas ocasiones venían a pedirle ayuda porque era su guía al fin y al cabo, y a veces era porque había una persona enferma en su casa, porque querían que asistiera a alguien que se iba a morir, porque había ocurrido algo en algún sitio, y él me llevaba con él, nada más. Y yo iba de observadora lo más invisible posible para no incordiar y mira, observando y mirando. Y luego, cuando ya había pasado todo, pues es cuando yo le hacía las preguntas y es cuando él se reía a carcajadas. ¿No te contestaba? No, nunca me contestó una pregunta directamente. Pero luego siempre pasaba algo o a raíz de otra cosa yo encontraba la respuesta a lo que le había preguntado. Qué curioso. Termina tu periodo de aprendizaje con él. Mientras, ¿tu familia qué decía? ¿Tus hijas qué? No, vamos a ver, mi marido, mi entonces marido, que ya no lo es, viajaba muchísimo porque tenía un puesto que tenía que controlar todo Centroamérica, entonces viajaba mucho. Entonces yo tenía mucho tiempo de estar sola con mis niñas, y me ocupaba de la casa, de mis hijas, y tenía tiempo para dedicarlo a estos menesteres, ¿sabes? Y no decía nada. Vamos, mis niñas eran pequeñas, mis niñas estaban encantadas allí, felices, porque aquello era un paraíso terrenal, y iban a sus piñatas, les regalaban los patitos vivos, la perra se comía los patitos vivos. La vida normal. Vale, llega el momento de volver a España, el chamán se despide de ti y llegas aquí y comienzas tu trabajo. ¿No empiezas a estudiar ocultismo y todas esas cosas? Vamos a ver, me costó adaptarme aquí, a la vida de aquí, de Madrid, porque yo venía de vivir 3 años mágicos, en los que viví, experimenté una cantidad de cosas que aquí eran impensables. Y entonces, pues ya me estaba yo organizando en Madrid, empecé a estudiar todo lo que pude, pues estudiaba, a trabajar también, y a dar clases de tarot, que el tarot es el amor de mi vida, ya lo sabes. Ajá. Me gusta muchísimo. Y entonces, monté una consulta de tarot en Madrid. Aparte de tu trabajo normal. Aparte de mi trabajo de mañana, vamos a ver, yo por la mañana era investigadora y por la tarde bruja. O sea, sí. Y, entre otras cosas, yo estudié psicología para poner un chiringuito de bruja. ¿Sí? Sí, porque pensé que yo, para echar las cartas, el tarot, con responsabilidad, yo tenía que saber psicología. Y estudié psicología clínica. Y además tenía muy buen ojo para los diagnósticos. Pero yo lo utilizaba, mis terapias eran mis tiradas de cartas, ¿sabes? Y pues entonces estaba yo ahí muy contentita, ya encarrilada. Luego también conecté con el padre Pilón, era cuando el fenómeno Belmez, me llevaron a Belmez, me empecé a meter en este mundo que despuntaba entonces con los históricos, con Germán de Argumosa, con Fernando Jiménez del Oso, claro, era muy amigo mío Fernando. Y bien, ya estaba yo encajada y yo estaba con mi tarot. Y de repente, un domingo por la tarde, que estaba yo divagando en casa, que las niñas se habían ido con el perro y con la cuidadora de paseo, y que yo tenía una tarde así perezosa para mí, tenía en la mesa mi bola de cristal y de repente se me cuela alguien en mi bola de cristal, como yo digo. No se metió en la bola como el genio en la lámpara, pero... ¿Lo viste? Bueno, no estaba yo concentrada en nada, pero miro la bola de cristal, ¡bum! Y de repente veo a un señor que me saluda encantador y me dice, me saluda, buenas tardes, se presenta, José Navarrete. ¿Te acuerdas del nombre todavía? Sí, hombre, claro, ¿cómo me voy a acordar si es mi apellido?
Sí. José Navarrete. Claro. Y entonces le digo, pero ¿cómo José Navarrete? Y me dice, pues se nota que no tienes ni idea de tu familia. José Navarrete, espiritista. Fue uno de los diputados en las Cortes Constituyentes del general Prim que presentó una propuesta para que el espiritismo se considerara materia docente en la universidad. No me digas. Como esas Cortes duraron año y pico, no dio tiempo a que se aprobara. Pero ese José Navarrete. Y vino a echarme una bronca estupenda porque yo no estaba enseñando lo que había aprendido y porque era el momento de empezar a enseñar lo que yo había aprendido. Y le dije, pues yo estoy dando clases de tarot. Pero bueno, no es suficiente. Es más, tú has tenido la suerte de que un chamán te enseñara y lo poco o lo mucho que sepas, tienes la obligación de enseñarlo tú. Yo me quise quitar de en medio aquello, me querían complicar la vida, pero no fue posible porque es que ya me venían mensajes continuamente de que yo tenía que enseñar. Hasta en los sueños ya me venían mensajes. Y claro, yo empecé a decir, bueno, pues voy a aprender. Estudiaré más, aprenderé más, me quitaré el miedo. Y cuando haya un grupo de gente que venga y me lo pida y venga a buscar ese conocimiento, enseñaré. Pensando que en la vida iba a haber un grupo de gente tan insensata como para meterse en este lío. Pues llegó el grupo, llegó el tiempo y he estado 15 años trabajando con ellos. Está nuestra invitada esta noche. Te pido que seas breve si puedes, porque tenemos mil preguntas. Vale. Dice que, espera, tal como le pasó a ti con tu chamán, ¿esperas a alguien para transmitirle tus conocimientos, Paloma? ¿O ya ha llegado? ¿Ya están ahí? ¿Son varios? Bueno, vamos a ver. Yo estoy transmitiendo mis conocimientos a un grupo. En ese grupo hay personas más volcadas que absorben y quieren aprender más. Esos son mis aprendices mayores. Vale. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este mundo en el que Paloma entró y se mueve como pez en el agua. Escuchad. Nuestra invitada está acostumbrada a cosas como estas. No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? ¡Maddie! ¡Madison! No sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Maddie? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. La mami. Es el mundo del más allá, de los espíritus que se manifiestan. Algo mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Nuestra invitada de hoy tiene algunas historias que contarnos. Escuchemos. 900-137-137 por si queréis preguntarle algo a Paloma. ¿Comenzaste a ver a esos espíritus de una manera normal? Sí. 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 No quiero cortarte, dime. A ver, no, de una manera normal, porque los espíritus que yo veo son espíritus de personas fallecidas que necesitan algo, tienen algo que decir, tienen algo que pedir, en general ayuda para seguir su viaje. No tienen nada que ver con los espíritus terroríficos, ni tampoco con los ángeles. O sea, yo veo a mis 4 arcángeles cuando los llamo, en forma de columnas de luz. Pero yo con los ángeles, esas conversaciones que algunos tienen, que me dan mucha envidia, la verdad, yo no llego. Todavía no he llegado a ese nivel. Ya. Me suscita muchas preguntas eso que me dices.
hay gente que se queda aquí, seres, entidades, espíritus que se quedan aquí entonces, atrapados. Sí, se quedan atrapados en un digamos, territorio próximo a este, porque si podemos hablar de territorio, en fin, que se llama interfase en parapsicología, y son personas que han fallecido, pero que o bien por apego, por gran apego a lo material, o porque tienen algo pendiente, o porque tienen que comunicar algo, o porque se han perdido, o porque tienen un miedo espantoso, o porque se quieren vengar de alguien, están ahí y no quieren seguir su camino. Yeah. Ahora, si ellos se quieren ir, a veces me cuesta mucho convencerlos de que se quieren ir, ¿sabes? Pero si ellos se quieren ir, yo les ayudo a irse y se van. En Canarias ya pusimos este corte hace algún tiempo. Tuvimos la oportunidad de ir contigo a una casa, supuesta casa encantada o casa encantada. Lo pusimos el 16 de agosto de este año. Yo quiero que lo escuchemos porque lo ves y lo haces de una forma tan natural. O sea, cuando eso sería para acongojar a cualquiera entrar a un sitio de esos, tú entras allí, entraste con el péndulo, entraste con... Sí, con el péndulo, creo que recuerdo que fue. Suelo entrar con el péndulo, sí. Enseguida detectas donde hay lugares que hay perturbación, luego con la bola y empiezas a ver cosas, ¿no? Ya. Déjame que escuchemos un poquito lo que ahí ocurrió. Sí. A lo mejor quieres que se haga justicia. Oh, se ríe. Él está muerto. Ah, o sea que a ver, que la mató a alguien, ¿no? Sí, estaba loco. Siempre estuvo loco. Y dice, el más loco de la familia, porque otros también lo estaban. ¿Qué familia? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues cuéntame un poco más. Esto sí que parece de locos. Por lo menos, quien no te conociera, esta tía está zumbada, diría. Lo curioso es que muchas de las cosas que tú cuentas luego se corroboran. Tú entras en un sitio, no sabes de qué va, y te pones a hablar como a dos voces, tu voz y lo que va contando el espíritu. Claro, porque, a ver, yo lo estoy viendo, entonces yo pregunto y él me contesta, pero yo tengo que dar las respuestas, porque yo hablo con preguntas y respuestas, claro. Ajá. Y bueno, pero realmente en este caso, que ahora lo voy recordando, todo lo que esa mujer fallecida dijo era cierto. Sí. Era cierto, es un hombre incluido. Sí. Yo no tenía ni idea. Sí, de eso somos nosotros testigos, sí. Como muchas otras veces que te hemos visto actuar por ahí. Cuéntame algún caso. En este libro hay muchos. Habíamos elegido, no sé, el que tú quieras. ¿Algún caso de los que te han sorprendido de ese contacto con los espíritus? Bueno, pues a ver, hay un caso que a mí me gusta muchísimo, que es un caso, una aventura que vivimos mis aprendices y yo, ¿no? Yo tenía en la consulta a una mujer que estaba muy perdida en su camino iniciático, en su camino espiritual, y venía a verme a la consulta porque es que ya no veía a su maestro. Su maestro estaba evidentemente fallecido, era un maestro espiritual, que ya no veía a su maestro, que la tenían abandonada, que estaba, que se sentía perdida, y a ver si yo podía conectar con ese maestro. Y efectivamente, pues yo veía normalmente un caballero antiguo, con ropajes antiguos, muy delgado, con una barba, muy severo. Y le decía, pero siempre le decía cosas muy misteriosas. Sigue tu camino, sabes muy bien por dónde ir, llegarás al final, en fin, mensajes muy crípticos, ¿verdad? Y entonces, claro, llegó un momento que yo le dije, mira, yo no te puedo ayudar más porque a mí no me dicen nada más y a ti no te sirve de nada. Y entonces ella dejó de venir. Pero este caballero, en una de esas comunicaciones, habló de 2 lugares en la geografía española, 2 iglesias en la geografía española. Y entonces, una en una ciudad cerca de Madrid y otra en el Camino de Santiago, hacia el norte, ya más al norte. Bueno,
Resulta que estas 2 iglesias eran iglesias templarias. Y yo decidí llevar a mis esforzados aprendices, como les digo yo, de excursión, a ver qué pasaba. Fuimos a las 2, primero a la que estaba más cerca de Madrid, y entramos y tuvimos unas experiencias importantes de percepción de escenas que habían ocurrido allí. Bueno, eso es las escenas no te las cuento, pero en ese escenario y en esas escenas estaba precisamente el caballero que yo conocía de mi consulta. ¿Cómo cuál era? ¿Un templario? Un templario. Allí ya me dijo que no me metiera en camisa de 11 varas, y entonces, para yo obedecerle, me llevé a mis aprendices a la otra iglesia, a la otra pequeña iglesia en el norte. Y allí tuvimos experiencias muchísimo mejores todavía con el caballero. Primero, nos encerramos en la iglesia, porque la llave la tenía un sacristán, alguien del pueblo, que era el guardián. Nos dio la llave y nos encerramos en la iglesia. Estábamos solos, maravillosamente. Era octogonal, claro, y preciosa. Entonces solamente había un pequeño altar de piedra, y entonces nos sentamos ahí todos a meditar. Y cuando estábamos entrando en meditación, bueno, ya cada uno en un estado alterado de conciencia, ¿no? De repente, un sonido de campanas nos sobresaltó, pero nos sobresaltó porque parecía que sonaban en la iglesia. En la iglesia no había nadie, ni había nada, no nos habíamos dado cuenta si había campanas, no había campanas, bueno. Y cuando acabó el tañido de las campanas, empezamos a ver una escena de una serie de caballeros con capas blancas, y en el centro otro caballero, y entonces ellos iban hacia el altar y volvían del altar en una ceremonia, y en el altar había una escultura impresionante, una cabeza impresionante. Como el Baphomet. Ahí vamos. Eso pensé yo luego. Bueno, pero verás, el caballero templario, evidentemente, que ahí estaba, porque está en todas partes, se desgajó del grupo y me dijo: no debéis estar aquí, ni teníais que haber visto lo que habéis visto. Llévatelos de aquí, porque ya han visto demasiado. Si sois capaces de mantener si habéis entendido algo, lo recordaréis, si no, lo borraréis. Y además, barbas en espiral se convierten en 2 magníficos cuernos, y esa cabeza era un diablo. En el mismo relieve de la entrada, Dios y el diablo en el mismo relieve. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Prométeme una cosa, que vas a volver al programa, porque si no, o me cargo al invitado que tengo aquí y no le dejamos que hable. Yo te prometo lo que tú quieras. Vale, vuelves al programa. Volveré, no mucho. Volveré. Vale, muy rápido, si puedes. ¿Has tenido experiencia con los ovnis? Son preguntas de los oyentes. No he tenido ninguna experiencia que se pueda decir significativa. He visto un ovni en el sur de Chile, ¿sí? Eso sí, en Valdivia, en el campus de la Universidad de Valdivia. Estábamos cenando en casa de uno de los profesores que tienen un campus, que tienen sus viviendas ahí, maravilloso, y entonces se iba alguien, salimos a la puerta y vimos encima de los bosques aquellos que hay allí, que son una fantasía, un ovni. O sea, un ovni con forma de rombo, con unas luces moradas muy fuertes, que estaba como no posado, sino parado en el aire, encima de una colina, y de repente se fue. Y lo vieron todos los profesores, que estaban alucinando. Qué curioso. En el periódico del día siguiente salió ese mismo ovni a 400 kilómetros de donde estábamos nosotros, que también lo habían visto.
Bueno, casi voy a dejar las preguntas que tengo para la próxima vez que vengas. Vamos con la tercera introducción que tenemos preparada para seguir contando más aspectos de nuestra invitada. Y no os preocupéis, que ha prometido que vuelve. Algunos de estos fenómenos comienzan cuando uno trata de entrar en contacto con el más allá. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. ¿Es bueno tratar de comunicarse con los que se han ido? ¿Es posible? ¿Existen medios para hacerlo? Nuestra invitada nos da respuestas. Pues tenemos 6 minutos, 7. Te pido que sea súper breve. ¿Es bueno intentar comunicarse con los que han fallecido? No. Hay que dejarlos tranquilos, que hagan su viaje. Si ellos se quieren comunicar con nosotros, ya se harán sentir para que podamos comunicarnos con ellos. Si no, hay que dejarles que hagan su viaje tranquilamente. Vale. Muchas veces, mucho tipo de problemas comienzan cuando uno juega con la ouija, como era esta introducción. No es bueno meterse en camisas de 11 varas, ¿no? No, porque fíjate, la ouija es muy mentirosa. Y la ouija no sabemos bien lo que viene ni lo que entra en esa ouija. A veces puede ser el inconsciente del grupo, otras veces algún espíritu burlón que se mete por ahí, otras veces te dan información muy veraz, pero nunca se sabe hasta qué punto. Y además puede ser peligrosa porque se abren puertas y se pueden montar a lo mejor un poltergeist de esos floridos, vamos. Ya. Pregunta si has tenido miedo en algunas de esas experiencias que has vivido, que ya son muchas en multitud de lugares. En el libro hay una cantidad, espera, se lo estoy diciendo a los oyentes, de experiencias de sitios que no tenemos tiempo para contarlos. No, es que esto es muy corto. Sí, es muy corto. Llevamos casi una hora, imagínate. Bueno. ¿Has tenido miedo? No, no he tenido, normalmente no tengo miedo, soy muy poco miedosa. Bueno, tuve así como un sobresalto gordo la primera vez que yo vi un fantasma, sabiendo que era un fantasma, que fue en Guatemala. Estaba mi chamán atendiendo a un moribundo que estaba tumbado en su hamaca, en un ranchito, y de repente yo veo el cuerpo de ese que pensé que era moribundo en su hamaca, y en la puerta a ese mismo señor de pie en la puerta del ranchito, al lado de una ancianita con unas trenzas blanquísimas, ella muy sonriente, que tiraba de él para llevárselo. Sí. O sea que ahí realmente sí tuve yo un subidón, ¿sabes? ¿Te has enfrentado alguna vez con magias negras o cosas de esas? Sí. Me he enfrentado con magias negras un par de veces. Una de ellas fue en Guatemala con un chamán negro, cuando yo volví al cabo de 30 años. Y otra vez fue aquí en Madrid también con otro mago negro, por una torpeza de una alumna mía. Pero yo viví una historia muy, muy interesante con un mago francés que había en Madrid en los 80 más o menos, 3 minutos, ¿eh? Muy nombrado. Bueno, este señor que presumía mucho de mago, resulta que hacía magia de sangre y mataba gatos. Y no lo sabía nadie, pero era así. Y enfermó muy gravemente y murió. ¿De qué? ¿De qué? De una enfermedad transmitida por gatos. No me digas. Pues quien a gato mata, a gato muere. Qué curioso. Casi vamos a sacar conclusiones. Como vas a venir, te dejo un montón de preguntas que tenemos por ahí. ¿De qué manera uno se puede despedir de la gente que fallece? Hay una pregunta que dice que soñar durante muchas noches con un familiar fallecido puede querer decir algo. Hay mucha gente que se queda enganchada a eso. ¿Cómo podemos liberarnos y liberarles a ellos? Es normal soñar muchas veces con un familiar fallecido recientemente, porque hay una carga afectiva y emocional muy grande. Yo
a ver, en sueños, intentar preguntar en el sueño, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Pues si no necesitas nada, sigue tu viaje, vete a la luz. Yo te ayudo a irte, porque es la manera de darle permiso para que se vaya, para que no se quede aquí. Yo te ayudo a irte. Y así. Ya está. Ya. Música para despedirte. Paloma, ¿y los ves siempre los espíritus o cuando, cuando te conectas? No, cuando me conecto, es que si los viera siempre estaría enloquecida, estaría ya en un manicomio. No puede ir por la vida viendo muertos todo el rato. Hay muchos por ahí, sueltos, que se han quedado aquí, me refiero. No tantos, o sea, no son la mayoría ni muchísimo menos, o sea, son una minoría. Yeah. Forma de contacto contigo, Paloma, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Forma de contacto. Pues a través de mi página web. ¿Qué es? palomanavarrete.com. palomanavarreteoficial.com. Y vuelves. Sí, vale. Prometido. Otras fronteras, otras realidades. El aprendiz de brujo con una bruja increíble, Paloma Navarrete, que cuenta cosas que parecen locuras, pero que luego se pueden corroborar. Gracias, te seguimos viendo por ahí y es un placer vivir aventuras contigo y tener a alguien que cuenta las cosas de esa manera tan distendida como tú, de ese mundo tan increíble que está ahí esperándonos. Gracias, maestra. Gracias a ti por invitarme, maestro. A ti por enseñarnos todas estas cosas. Gracias. palomanavarreteoficial.com, ¿verdad? Me dijiste, Paloma Navarrete. .com, es que no sé si es .com o .es. Bueno, buscar en Google Paloma Navarrete. Está en el libro, si quieres ver. Y podéis aprender un montón. Ah, si está en el libro, échalo un vistacito. Si no, lo digo después. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos ahí. ¿Está bien? palomanavarreteoficial.com. Decimos que tenemos que hacer una pausa, regresamos, enseguida nos vamos a Egipto. Cuando estábamos allí haciendo ese programa, dicen que histórico, hubo un descubrimiento de un sarcófago intacto. No pudimos contarlo porque teníamos que esperar que llegaran las autoridades y nos quedamos con muchas ganas. Hoy nos vamos a poner de nuevo en contacto con nuestros arqueólogos españoles que están allí y nos van a contar lo que descubrieron. Y después viene Juan Marsella a darnos algunos detalles de los lugares más misteriosos que hay en Madrid, que son muchos. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros en este espacio en blanco de hoy. Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.